Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 50. Nueva familia. Mayumi saltó del barco y aterrizó en la arena blanca. El clima era cálido y el paisaje magnífico, era un lugar verdaderamente hermoso. Mayumi siguió a la reina Emporio Ivankov y a su grupo de Okama que la seguían. Después de caminar un rato, llegaron a un gran edificio solitario del color de la arena. No había ninguna ciudad ni oasis alrededor. Desde fuera parecía un edificio vacío o abandonado, pero una vez dentro se podían ver decenas de personas corriendo de un lado a otro, otras mirando carteles de personas desaparecidas o leyendo el periódico y anotando información que solo ellas conocían. Mayumi siguió a la reina Emporio Ivankov a una habitación. Ahora solo estaban ellos dos. Los Okama habían ido a hablar con su colega o ayudarlos. Emporio Ivankov abrió la puerta y Mayumi lo siguió. La habitación era espaciosa, pero solo había un gran escritorio repleto de papeles y nadie a la vista. Un poco más allá, en un balcón, un hombre vestido con una túnica verde caqui con capucha miraba hacia el horizonte, absorto en sus pensamientos, pero no por mucho tiempo. Yeah. Dragón, amigo mío, ¿sigues mirando en esa dirección? ¿Estás seguro de que no tienes una esposa escondida ahí? Yeah, bromas aparte, mira lo que te he traído, creo que te gustará. Dragón, el hombre más buscado del mundo, el que más deseaba derrocar al gobierno mundial, la observaba en ese instante. Le costaba creer que aquella niña pudiera interesarle, pero sabía que su amigo Emporio Ivankov no bromearía al respecto, o al menos eso esperaba. Monkey D. Dragón se sentó y le tendió la mano a Mayumi para que ella hiciera lo mismo. La miró durante un largo rato antes de preguntarle el motivo de su visita. Mayumi le contó entonces a Dragón el inicio de su viaje y su encuentro con los sombreros de paja. Dragón pareció interesarse más al darse cuenta de que ella sabía que tenía un hijo. Quienes conocían ese secreto se podían contar con los dedos de una mano. Ella le contó la historia de la repentina e inesperada recompensa que apareció sin razón aparente poco después de ver a un extraño personaje en el mar, y finalmente llegó a la parte donde vio ruinas y el secreto en una caja que extrañamente se parecía a un poneglyph. Monkey D. Dragón permaneció sumido en sus pensamientos durante un largo rato, con la barbilla apoyada en las manos, y sus ojos brillaban a veces con una luz extraña, como si comprendiera o se diera cuenta de algo. Después de unos minutos, miró a Emporio Ivankov y luego a Mayumi antes de hablar. Gracias Ivankov, la verdad es que no me arrepiento de haberlo escuchado. ¿Podría solicitar, por favor, que me traigan el censo de almirantes de la Armada? Yeah. Enseguida, amigo. Unos minutos después, Emporio Ivankov regresa con un libro tan grande como la Biblia. Durante más de 3 horas, Mayumi hizo recuento de los almirantes y almirantes jefes que veía trabajando y pidiendo favores al demonio. De vez en cuando, se podía oír al dragón suspirar y decir cosas como, él también. Tras suspirar por última vez, miró a Mayumi. Su información ha sido muy útil, se lo agradezco en nombre de la resistencia. Sin embargo, le guste o no, ahora está involucrado en algo grande, algo que nos supera a todos. Así que aquí está mi propuesta. Si lo desea, puede unirse al ejército revolucionario y quedarse aquí, o convertirse en miembro honorario e informarnos cuando tenga nueva información. Mayumi ni siquiera necesitó pensarlo y respondió de inmediato. Prefiero tener mi libertad y viajar por el mundo, manteniéndoos informados de mis descubrimientos. Monkey D. Dragón respetó su decisión y colocó un Dendenmushi especial frente a ella. Esto te permite contactarme. No hay riesgo de que la comunicación sea interceptada, así que úsalo como mejor te parezca. Mayumi le dio las gracias y rezó al Dendenmushi, que guardaba a buen recaudo en su dimensión.
Estaba a punto de marcharse cuando se le ocurrió una idea. Miró a Monkey D. Dragon y le preguntó, ¿por casualidad tienes una pose eternal de Sabaody? Monkey D. Dragon la miró. Sí, no hay problema, Ivankov. Te dejaré en la reserva. Fue una gran sorpresa para Mayumi y se alegró de ganar un tiempo precioso. Después de rezar la postura eterna que necesitaba, Mayumi salió del edificio. Frente al mar, Mayumi arrojó su tabla de surf al agua, se giró hacia el Okama que estaba detrás de ella y que había venido a despedirse, y más concretamente hacia la reina de Kakamaka y el Okama Emporio Ivankov. Mayumi se acercó a Emporio Ivankov, que en ese momento era una mujer, y le dio un fuerte abrazo antes de alejarse y subir a su bote. Adiós amigos, adiós Iván, os voy a echar de menos, exclamó, agitando las manos. No te voy a extrañar, cariño, yeah. Claro que te voy a extrañar, tontita. La reina Emporio Ivankov tenía grandes lágrimas en los ojos y agitó la mano para despedirse. Mayumi sintió que se le humedecían un poco los ojos mientras se alejaba, saludándolos con la mano. Ella misma no esperaba haberse divertido tanto en su compañía ni haberles apreciado tanto. Se prometió a sí misma que si algún día Iván o Kamabaka corrían peligro, los ayudaría. No entendía cómo Sanji, que había pasado 2 años con ellos, los odiaba. Ella había pasado menos de una semana y, sin embargo, se había encariñado profundamente con ellos. Era el mismo tipo de apego que había sentido hacia Yael y Rachelle, las 2 israelíes que había conocido, un sentimiento de familia. La propia Mayumi estaba sorprendida. No creía que encontraría a nadie más a quien considerara familia en este mundo, y no me refiero a los sombreros de paja, ellos eran amigos pero no familia. Capítulo 51. La isla Tortuga. En cuanto Mayumi desapareció de la vista de Baltigo, se sumergió inmediatamente y se secó una pequeña lágrima. Mayumi surfeó tan rápido como se lo permitía su tabla. No conocía la historia al detalle, pero sí los acontecimientos más importantes que todos conocían. Los sombreros de paja debían de estar ya en Bater Seven, una de las islas más hermosas que Mayumi lamentaba no haber visitado, pero no tenía otra opción. Mientras los sombreros de paja se dirigían a Bater Seven y luego a otras islas de las que no estaba muy segura, necesitaba adelantarse a la trama principal. Ante ella se extendía la pose eterna de cierta isla. Al verla y comprender lo que implicaba, Mayumi aceleró aún más. Sin embargo, mientras se hundía en el asiento de nube, agradeció mentalmente al anciano de la isla celestial por el magnífico y cómodo asiento de nube que había construido. Ni siquiera el viaje submarino fue fácil, ya que los reyes de los mares intentaban constantemente convertirte en su almuerzo. Unos días después, Mayumi vio moverse una enorme tortuga. Era el monstruo marino más grande que jamás había visto. Esta criatura era incluso más grande que la mayoría de las islas que había visto. Nadaba lenta y constantemente en la superficie. Mayumi regresó a la superficie para no arriesgarse a encontrarse con la bestia. Sin embargo, una vez en la superficie vio algo completamente ridículo. Había una ciudad sobre el caparazón de una tortuga de montaña y bosque. Grand Line era un lugar verdaderamente maravilloso donde cosas que ni siquiera imaginarías posibles eran algo común. Mayumi sin duda quería darse prisa, pero después de haber viajado tanto, seguro que podía relajarse mediodía, ¿no? Tras haber hecho su elección, se acercó al surfista de la isla, o mejor dicho, a la tortuga en este caso. Rápidamente encontró un lugar donde desembarcar, cargó al surfista y partió hacia la ciudad. Mayumi miró su pose de tronco por costumbre, pero como era de esperar, no detectó la isla. Normalmente no era una isla, sino una tortuga. Mayumi caminó por algunas calles y pudo ver que era una zona relativamente próspera. Decidió averiguar cuál era su especialidad y, como esperaba, eran los mariscos. Mayumi disfrutó de un abundante almuerzo de mariscos en un restaurante que tenía muy buena pinta. Le sorprendió descubrir que no había ni un solo marine allí, probablemente porque ni siquiera era una isla oficial. La gente de allí la llamaba Isla Tortuga, un nombre directo y conciso al menos. Los habitantes de este lugar no podían considerarse ricos.
De hecho, ni siquiera usaban berry y solo recurrían al trueque para intercambiar lo que necesitaban. Mayumi incluso pagó su comida con una pulsera que intercambió con el dueño del restaurante, quien la aceptó con gusto. Ella realmente desconocía el valor de aquello, pero daba igual, no era como si hubiera perdido algo. Al fin y al cabo, solo eran tesoros robados a otros piratas. Como si hablar de ellos fuera a traerle desgracia, oyó un grito y pronto resonó una risa vulgar. Ve, Gard, saquea todo lo que quieras, no dejes nada de valor. Las mujeres y los niños pueden ser vendidos. Mayumi se preguntaba si estaba maldita a caer siempre en lo peor de la sociedad. Tal vez, como los sombreros de paja, ella también tenía una armadura de intriga que automáticamente la llevaba a encontrarse con semejante gentuza. Salió y vio a un montón de idiotas gritando y disparando rifles al aire como si fueran vaqueros del lejano oeste. No intentó hacer preguntas innecesarias, como por qué estaba allí, y de inmediato tomó el control con su titiritero. Sus repulsores eran demasiado débiles para siquiera ofrecer resistencia. El grupo se calmó al instante y siguió a Mayumi, quien los condujo hasta el mar. Con toda calma, les hizo descargar todo lo de valor antes de enviarlos a volar por los aires, a unos kilómetros de distancia, su barril de pólvora. Después de todo, no había ninguna posibilidad de asustar a la tortuga. Imagínense el drama si, por su culpa, comenzara a sumergirse con toda la ciudad sobre su caparazón. Cuando Mayumi regresó al pueblo, fue felicitada y llevada en andas por el triunfo por haber logrado expulsarlos de su isla tortuga. Mayumi estaba bastante avergonzada, no estaba acostumbrada a que la agradecieran tanto. La llevaron en brazos como si fuera una estrella de rock hasta que, al parecer, llegaron a la casa del alcalde. La liberaron y ella entró donde la gente se apresuraba a prepararle un banquete. Fue un poco incómodo, pero dado el esfuerzo que estaban haciendo, no iba a arruinarles la diversión. Así pues, Mayumi, que solo tenía intención de quedarse una breve tarde, acabó participando en una fiesta que duró hasta altas horas de la noche. Después de eso, estaba demasiado cansada para continuar su viaje y decidió pasar la noche aquí, en la isla Tortuga. Tras una buena noche de descanso, Mayumi se preparó para partir y continuar su camino. Sin embargo, antes de eso, tuvo que lidiar con un insecto indeseado. Mayumi usó a su titiritero para controlar a quien la espiaba y, para su gran sorpresa, era un maldito marine. No sintió más que desprecio por ellos por esconderse como cobardes cuando había piratas que hacían todo eso para luego mostrarse orgullosos. Ella comprendió, por desgracia, que su posición pronto sería rastreada hasta el cuartel general, donde sin duda sería transmitida a esos malditos demonios. Sin más dilación, utilizó al marino para que la guiara hasta su barco, y una vez que lo encontró, los hundió sin la menor piedad ni remordimiento. Una vez terminada la limpieza, no se entretuvo y saltó al surfista que la llevó a continuar su viaje en las profundidades, para no ser molestada. Por suerte, Mayumi reaccionó a tiempo porque una hora después de su partida, no llegó un barco, sino un hombre que flotaba sobre el agua, que incluso asustó a la tortuga, la cual cambió de dirección. Si Mayumi hubiera estado allí, habría reconocido que era la misma persona que había visto después de que la isla se hundiera. Capítulo 52. Adiós Thriller Bark. Mayumi navegó a salvo bajo el agua. Bueno, si no contamos a los reyes marinos, no tuvo problemas para viajar a máxima velocidad durante varios días sin ningún inconveniente, así que ¿por qué privarse de ello? La mayoría de los monstruos simplemente no podían seguirle el ritmo. Tras varios días de viaje, Mayumi se topó con turbulencias. Bostezó y se puso tensa antes de mirar hacia afuera. ¡Guau! Fuertes corrientes marinas, mejor las evitamos. Mayumi se fue en una dirección aleatoria, pero no pudo escapar de la poderosa corriente. Sin otra opción, dejó de luchar contra la corriente y la siguió con calma. Ni siquiera necesitaba inyectar dada la potencia de la corriente, solo la usaban para recubrir sus naves con fines puramente defensivos. Mayumi se recostó cómodamente y esperó a que pasara. Se habría dormido si no fuera tan peligroso.
Así que durante las siguientes horas no hizo más que observar cómo la corriente la arrastraba, quién sabe a dónde, si la acercaba a su destino o le hacía perder unos días de viaje, solo el destino lo sabía. Cuando por fin amainó la tormenta, volvió a la superficie para echar un vistazo. Al llegar a la superficie, solo vio un cielo oscuro. Reinaba una atmósfera sombría y lúgubre. Suspiró. ¿Dónde diablos terminé aterrizando? Mayumi comenzó a explorar lentamente la superficie para ver si podía encontrar alguna pista que la ayudara a averiguar dónde se encontraba. A Mayumi no le gustaba aquella atmósfera. Era pleno día, pero reinaba la oscuridad. Finalmente, divisó algo, un barco. Quiso preguntar a dónde iba, pero al verlo acercarse, comprendió que era inútil hacerse ilusiones. El barco era tan lúgubre como el lugar, con las velas desgarradas y envuelto en un aura de muerte. La barca pasó lentamente a su lado y ella miró con los ojos desorbitados. Ya ni siquiera quería quejarse, no necesitaba buscar dónde estaba ahora. La pequeña melodía que tarareaba un esqueleto bebiendo té que la saludó cortésmente era suficiente para ella. No entendía cómo, después de tantas horas de corriente marina, había terminado en Thriller Bark. Conocer a Brock antes incluso que los sombreros de paja no le atraía demasiado, pero no pudo ignorarlo después de verlo. Saltó de la tabla de surf y aterrizó en el barco, donde Brock la miró extrañado. Disculpe, ¿puede enseñarme tu bra? Un esqueleto salió volando y rebotó varias veces contra el suelo antes de ser detenido por el mástil del barco. Mayumi, que aún tenía el puño humeante, le lanzó una mirada fulminante. Vuelve a preguntar y te acabaré. Brock parecía haber aprendido la lección, ya que no volvió a sacar el tema. De hecho, sin ese hábito repugnante, era un verdadero caballero. Verlo en un manga puede haber sido divertido al principio, pero si alguien te pidiera que lo hicieras en la vida real, lo único que querrías hacer sería matar a un pervertido. Mayumi llevaba charlando tranquilamente con Brock alrededor de media hora cuando sintió algo, aunque no pudo ver qué era. Al concentrar un poco de nen frente a sus ojos, de repente vio algo increíble. Un fantasma pasó frente a ella. Sin embargo, no era un fantasma aterrador, sino uno un tanto cómico que le sacó la lengua al verla. Mayumi pudo ver que no era un fantasma real, sino algo artificial creado por una fruta del diablo. Concentró una bola de nen en su dedo y disparó contra el falso fantasma, destruyéndolo. Lady Mayumi, ¿qué está haciendo?, preguntó Brock al verla atacar el vacío. Había una especie de fantasma espiándonos. Los estoy destruyendo. Me voy ahora antes de que tus enemigos me persigan. Brock, no te preocupes, en unos días o quizás unas semanas pasará por aquí un grupo de piratas. Estoy seguro de que podrán ayudarte con tus problemas. Si te haces amigo de ellos, seguro que nos volveremos a ver. Mayumi se despidió de Brock, saltó a su tabla de surf para marcharse y se sumergió para continuar su viaje. Al final, ¿fue buena o mala suerte que acabara allí? Había conocido a Brock, lo que podría influir negativamente en su encuentro con los sombreros de paja. Es más, puede que ni siquiera los conozca. Mejor no pensar en ello. Por otro lado, Mayumi probablemente ganó un día de tiempo de viaje con los rápidos que la trajeron hasta aquí. Miró su pose eterna y presionó el acelerador. Sin embargo, para llegar a su destino aún tenía que regresar al Triángulo Florian. Mayumi tardó unos días en librarse del oleaje del Triángulo de Florian y finalmente poder contemplar un hermoso cielo azul. Mayumi emergió a la superficie y se desplazó a velocidad de crucero mientras se recostaba para contemplar el hermoso cielo azul. Finalmente pudo relajarse un poco después de varios días agitados en los que constantemente tuvo que usar su nen para proteger al surfista. Pero su esfuerzo había dado sus frutos porque finalmente había llegado a una de las paradas más importantes para los sombreros de paja y para ella misma. Sin embargo, este no era todavía su destino final, sino solo un paso necesario en su plan. Suspiró, pensando que en realidad era demasiado bondadosa, todos esos días corriendo de un lado a otro y enfrentándose al peligro, y todo para qué. Por el bien de otra persona, pero no había nada que pudiéramos hacer.
Ese bastardo de Zoro estaba dispuesto a pagar con su vida por él. Si descubría que ella no había hecho nada cuando podía haberlo hecho, su autoestima se haría añicos. Mayumi pensó en aquel maldito imbécil cabeza de hierba con el que tantos problemas había tenido y se prometió a sí misma que lo atormentaría hasta la muerte cuando pudiera. Capítulo 53. La isla donde todo sucede. Mayumi contempló el archipiélago Sabaody, un lugar maravilloso y repugnante a la vez. Estaba muy cerca del gobierno mundial. Debía evitar a toda costa ser vista. Podría haber ignorado la isla, pero probablemente era la única vez que la visitaba, y mediodía no importaba. Mayumi llevaba un bonito vestido blanco para ocultar su cola y un bonito sombrero blanco a juego para cubrir sus orejas antes de dejar al surfista y poner un pie en Sabaody. La isla en sí era bastante divertida, debido a la atmósfera particular que le proporcionaban los manglares del archipiélago, con sus extrañas burbujas de savia de gran consistencia que se pueden utilizar de diversas maneras, como medio de transporte o portaequipajes. Mayumi estaba frente a uno de los puestos que alquilan un bonchari, que es simplemente una bicicleta burbuja. Hola señorita, ¿le gustaría comprar un bonchari? Solo cuesta 10.000 berrilles completamente suyo. Por supuesto, también puede alquilarlo por 500 berri, pero deberá devolverlo después de 2 horas. Mayumi no fue tan tacaña como para llorar por unas míseras 10.000 berri e inmediatamente pagó la cantidad para gran alegría del comerciante. Sentada sobre su bonchari, empezó a pedalear y la bicicleta avanzó. Sinceramente, le pareció bastante divertido. Mayumi no tenía ningún interés en ver a esclavos desafortunados en una subasta, por lo que su único objetivo era el parque Sabaody, que era el lugar con el mayor entretenimiento de la isla. Tras unos 10 minutos en su bonchari, Mayumi llegó frente al gran cartel que decía Parque Sabaody y entró. Allí se encontraba la mayor concentración de gente, tanto residentes como turistas, la mayoría acudía a este lugar. Después de unas horas de compras, Mayumi sintió un poco de hambre y decidió ir a comer bien en un buen restaurante. Durante la comida, un grupo de piratas enérgicos quiso causar problemas, pero Mayumi apreció su silencio y no quería ser molestada, así que simplemente usó a su titiritero con ellos, pidiéndoles que se ahogaran silenciosamente en el mar, cosa que hicieron. Después de disfrutar de su comida, Mayumi quiso ir a echar un vistazo al parque de atracciones que también se encontraba en esa zona. Tras comprar un helado de camino y luego un algodón de azúcar, Mayumi llegó frente a las atracciones, se sentó en un banco mientras terminaba su algodón de azúcar, preguntándose con qué iba a empezar. 2 horas después, Mayumi salió dejando escapar un pequeño suspiro de satisfacción. Hacía mucho tiempo que no iba a un parque de atracciones y se había divertido más de lo esperado. Mientras pensaba qué hacer a continuación, encontró a un hombre repartiendo folletos. Al echarles un vistazo, vio que había un concierto de música que comenzaba en menos de 1 hora. Decidió ir y compró una entrada antes de dirigirse al Domo Sabao, que ya empezaba a llenarse bastante. No sabía qué tipo de música tocarían allí, estaba allí por curiosidad. El concierto, en el mejor de los casos, podría calificarse de mediocre, agradable de ver una vez, pero no lo suficiente como para volver una segunda vez. Mayumi no quería volver a dormir en el mar y decidió pasar un día en un hotel del archipiélago de Sabaody. Desde lo alto de su habitación, Mayumi vio desfilar a un Tenryubito a lomos de un esclavo. Le produjo un profundo asco, pero no estaba tan loca como Luffy o Zoro, uno de los cuales le había dado un puñetazo en la cara y el otro casi lo había acuchillado. La marina y cosas peores ya la estaban acosando. No quería volver a gritarles estoy aquí. El hotel no valía ni la 10ª parte de lo que costaba su colchón de nubes, pero dormir en el suelo de vez en cuando no está tan mal. Era hora de que Mayumi abandonara esta isla problemática. Mientras se alejaba de la isla, Mayumi vio algunas cabezas de niños asomando del agua, mirando con asombro el parque Sabaody. Suspiró, pensando que a los niños les encantaba ese tipo de cosas. Probablemente sus padres les habían prohibido ir, pero no les habían hecho caso y habían venido a escondidas.
Si tan solo esos pequeños hombres pez supieran la oscuridad que se escondía tras todas sus magníficas luces. Tras asustarlos acercándose a toda velocidad con su barco, Mayumi partió hacia su verdadero destino. Después de navegar durante unas horas, una gaviota voló sobre ella. Utilizando a su titiritero, tomó el control del pobre animal, que en pocos segundos estaba posado en su barco. No me mires con esos ojos asustados, solo quería comprarte el periódico. La gaviota, que estaba sudando, finalmente dejó escapar un suspiro cuando su cuerpo pudo moverse de nuevo libremente. Sacó un periódico de su bolsa, que Mayumi había comprado antes, y comenzó a leer. Mayumi intentó leer con la mayor calma posible, pero su corazón ya latía con fuerza. Por fin había empezado. El titular del periódico afirmaba que los sombreros de paja habían derribado al noble mundial Santo Charlos y habían sido exterminados por el Shichibukai Bartolomeu Kuma. No había ninguna indicación de si la tripulación estaba viva o no. A Mayumi no le preocupaba eso. Sabía que, al fin y al cabo, cada una estaba en una isla, aunque desconociera cuál. Lo que sí le preocupaba era la segunda parte, la fecha de la ejecución. Podcast de hace ya figuraba en el periódico y solo quedaban unos pocos días. A pesar de sus intentos por adelantarse a la historia, parece que la historia se aferra a ella y su margen de maniobra es mucho menor de lo que esperaba. Sin más dilación, se dirigió a la máxima velocidad que le permitía la tabla de surf. Afortunadamente, esta isla estaba al lado de Sabaody, así que al cabo de unas horas finalmente lo vio. Marineford, aquí se desarrollaría uno de los momentos clave de la historia, y también se vería si el esfuerzo de las últimas semanas había valido la pena o si todo se había desmoronado. Mayumi hizo que su surfista se lanzara y se acercó en silencio. Capítulo 54. Piso 5, 5. Mayumi se sumergió en las profundidades del océano con su tabla de surf. No esperaba que su plan saliera tan bien. Al parecer, los marineros se habían relajado, creyendo que no habría ataque mientras la ejecución no hubiera comenzado. Sin embargo, al final lo que había hecho no era más que una medida de seguridad que esperaba no tener que usar, por lo que ahora se apresuraba hacia la parte más importante de su plan. Simplemente estaba demasiado cerca de Sabaody y Marineford como para viajar en la superficie y arriesgarse a ser descubierta, por lo que viajó en modo submarino. Mayumi no quería arriesgarse a llegar tarde, así que hizo algo completamente descabellado. Tomó la corriente de Tarai, que estaba en Marineford. Rápidamente su velocidad comenzó a aumentar hasta alcanzar un ritmo vertiginoso, sin embargo, tuvo cuidado de mantenerse en los bordes de la corriente, porque si se adentraba más hacia el centro, significaría su fin de una manera violenta e inevitable. La corriente de Tarai era muy violenta, pero le dio mucho tiempo. Una hora después, Mayumi pasó por Enies Lobby, que ahora no era más que un páramo desolado y escombros después de que los sombreros de paja llegaran y casi fueran reducidos a cenizas por el Booster Call. Era aún más desolador verlo en persona. No es de extrañar que Robin quedara traumatizada. Mayumi no tuvo la oportunidad de ver Enies Lobby por mucho tiempo, debido a la velocidad con la que la corriente de Tarai la arrastró. Después de otra hora de ser zarandeada, finalmente vio la larga torre submarina, que no era otra que la prisión más segura del mundo, Impel Down. Mayumi abandonó la corriente de Tarai y entró en la zona de calma. Inmediatamente, se divisaron enormes reyes marinos. Evidentemente, entrar en la zona de calma no había sido buena idea, pero la ventaja era que su barco no atraía tanta atención como un barco normal. Es probable que el rey de los mares no se sintiera amenazado por el pequeño peso que revoloteaba a su alrededor porque no fue atacado. Mayumi presionó su barco contra la pared de la prisión, inmóvil. Entrar ahora sería completamente inútil, ya que Luffy probablemente llegaría pronto y armaría un gran lío, así que ¿por qué no esperarlo? Cuanto más caos provocara, más fácil sería lograr su objetivo, y con un poco de suerte, los marines ni siquiera la verían. Mayumi se acomodó en su magnífico asiento de nube y cerró los ojos. No tenía prisa, su net ya cubría varios cientos de metros, y en cuanto sintiera a Luffy, sería el momento de actuar.
Tras largas horas de espera, un barco de la marina entró en el perímetro de su detección y ella sonrió al sentir la presencia de Luffy. El barco de la marina pronto pasó por encima de ella y Luffy desembarcó oculto bajo las ropas de lo que debía ser la Shichibukai Bangkok. Mayumi esperó. No era el momento de actuar mientras Luffy no armara un escándalo en la prisión. Poco menos de una hora después, la emperatriz Bangkok salió de la prisión, probablemente para partir hacia Marineford. Mayumi tenía Sunen rastreando a Luffy, probablemente por eso no se dio cuenta de que uno de sus objetivos la había pasado por alto para ser llevado a Marineford. Luffy empezó a correr en todas direcciones, llamando la atención del equipo de grabación de Denden Mushi. Encontró a Buggy, con quien formó una alianza temporal, y luego fue el turno de Bon Clay con Mr. 3. Mientras corría de un lado a otro, sembrando el caos en la prisión allá donde iba, Luffy lo fue llevando accidentalmente cada vez más adentro de los niveles de la prisión. Era hora de que Mayumi entrara. Después de guardar su tabla de surf, volvió a subir por Impel Down. La vigilancia en la entrada ya no existía después de que el despreciable novato irrumpiera en la prisión más segura del mundo y la saqueara. Mayumi entró sin esfuerzo, derribando a algunos Blueberry en la entrada. Como se decía, bajar era fácil, a diferencia de subir. Mayumi, mientras descendía sin ser detectada, pudo seguir todo lo que Luffy hacía gracias a Sunen. Lo vio luchar contra Magellan y quedar casi muerto. Por suerte, Bon Clay intentó salvarlo y terminó llevándolo al suelo frío, donde uno de los Okama los rescató. Mayumi bajó a los pisos 2, 3, 4 y finalmente llegó al piso 5. Podía sentir que no estaba muy lejos y que un piso estaba escondido en un espacio entre el piso 5 y el 6. Sin embargo, ni siquiera con Sunen pudo encontrar una entrada al piso oculto. Claramente un poder demoníaco estaba en acción, y simplemente derribar la pared solo los expondría. Mayumi se encontraba en un dilema. Por suerte, sintió que alguien se acercaba desde detrás de la pared y, mientras hablaba, llamó suavemente a ella. Dígale a su jefe que me despeje el camino, o derribaré el muro para entrar. Apenas unos minutos después de mi amenaza, regresó con un tipo extraño que llevaba gafas bicolor y unas tijeras que cortaron la pared con extrema facilidad. ¡Qué poderes prácticos!, pensó ella. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes del piso 5? ¿5? Preguntó el hombre. ¿Piso 5? ¿5? No lo sé. Solo seguí a uno de mis amigos, Mugiwara no Luffy, hasta aquí. ¿Estás con la resistencia? Conozco a algunas personas entre ellos. Él permaneció alerta, pero al menos ya no impedía el paso a Mayumi, así que ella entró y los siguió después de que él hubiera vuelto a pegar la pared como si nunca hubiera sido cortada. Condujo a Mayumi a través de un montón de galerías. Entre el quinto y el sexto piso, había convertido todo el centro en un auténtico queso suizo de paredes. Tras caminar un rato, llegamos a una gran sala donde decenas de Okama bailaban. Ni siquiera necesitó mirar, pues en cuanto llegó oyó un grito muy característico. ¡Yeah! Capítulo 55. Piso 6. Una sonrisa apareció en el rostro de Mayumi al escuchar aquella voz familiar. Apartó a los pocos Okama que se interponían en su camino y pasó frente a la multitud. «Iván», gritó Mayumi, agitando el brazo hacia una persona con una cabeza normal. Emporio Ivankov se giró al oír el grito y vio a Mayumi haciéndole señas. Mientras grandes lágrimas amenazaban con caer, la reina se apuñaló la cadera con sus dedos, que se habían vuelto afilados. Su cuerpo comenzó a cambiar y a volverse más bello y femenino mientras agarraba a Mayumi en sus brazos. «Cariño, ¿qué haces aquí?», preguntó la reina con Mayumi en brazos. «Soy amigo de la tripulación de Sombrero de Paja, así que cuando supe que iban a infiltrarse en Impel Down, decidí venir a ayudarlos». Emporio Ivankov dudó un instante antes de hablar. «El chico Mugiwara está gravemente herido, cariño. Iba a aplicarle electrochoques, pero eso acortará su esperanza de vida». «Lo sé, Iván, ese capitán es un auténtico temerario. No sé cómo su tripulación lo aguanta, pero no me preocuparía por sus heridas».
Puedo tratarlo, pero no soy un experto en venenos, así que necesitaría tu ayuda si estás dispuesto. Emporio Ivankov asintió, abrazándola aún más fuerte. Por aquí, cariño, justo iba a empezar a tratarlo. Ja. Es Bomboy, salvó a tu amigo. Mayumi agradeció sinceramente a Bon Clay, que estaba cubierto de vendajes, y esperó ansiosamente el pronóstico de la reina Okama. La reina Emporio Ivankov y Mayumi entraron en una habitación donde Monkey D. Luffy estaba atado a una mesa. Mayumi invocó a Eal y comenzó a curar primero el daño físico. Emporio Ivankov observaba con admiración la habilidad de Mayumi para hacer desaparecer cualquier rastro de combate en pocos minutos. Sin embargo, lo serio apenas comenzaba, pues lo más difícil estaba por venir: curar el veneno de Magellan. Emporio Ivankov tenía la capacidad de curar a Mugiwara no Luffy, pero no con una tasa de éxito significativa. Además, incluso si tuviera éxito, la esperanza de vida disminuiría, por lo que realmente era el último recurso a intentar. Sin embargo, con Mayumi las cosas cambiaron y pudo tratarlo con mínimas consecuencias. Mientras Mayumi atendía a Luffy, pensó en Zoro y, por alguna razón, pudo imaginar que él también estaba herido. Esos dos realmente le hacían la vida imposible cada vez que se los encontraba. Bajo la dirección de la reina Emporio Ivankov, después de unas horas de trabajo, Luffy finalmente estuvo fuera de peligro y le fue mucho mejor que en la historia original. Al salir de la sala de tratamiento, vieron a Bon Clay esperando los resultados. Mayumi asintió con la cabeza y Bon Clay se desplomó en el suelo aliviado. Ahora que Luffy estaba fuera de peligro, Bon Clay no pasó todo el día gritándole para animarlo. Tras marcharse, llega el hombre de las gafas extrañas y le susurra algo al oído a la reina. Luego Emporio Ivankov presenta a Mayumi a Inazuma. Luffy, que originalmente debería haber sufrido una larga agonía de 17 horas antes de despertar medio muerto, dependiendo de sus hormonas para luchar, despierta en apenas 5 horas gracias a la efectividad del doble tratamiento de Mayumi/Ivankov. Por supuesto, pedirle que descansara mientras su hermano estaba prácticamente bajo la horca era imposible, así que Mayumi simplemente lo inmovilizó para evitar que escapara. Encontrar esposas de piedra marina en esta prisión fue, después de todo, una de las cosas más fáciles de hacer, y un Luffy debilitado y sin fruta del diablo claramente no representaba un desafío para ella. Tras darse cuenta de que no podía escapar, Luffy acepta descansar, pero por supuesto Mayumi no es tan ingenua como para creerle completamente y le deja sus cadenas de piedra marina. Cuando despierta y come, ya está recuperado por completo. Sin embargo, solo agradece a la reina Emporio Ivankov y a Bon Clay. Parece resentido con Mayumi por haberlo retrasado, pero no le molesta en absoluto. No es que ella hiciera todo esto por él, sino principalmente por Zoro y un poco por Bon Clay, quien debería sacrificarse para mantener abiertas las puertas de la justicia. Luffy decide tratar a Mayumi como si fuera viento y le pide ayuda a Emporio Ivankov para salvar a su hermano Ace, a lo que Emporio Ivankov se niega sin dudarlo. Sin embargo, cuando Luffy anuncia que es hijo de dragón, Emporio Ivankov cree erróneamente que Ace también es su hijo, y obviamente se niega a dejarlo morir a manos de la marina. Mientras tanto, Mayumi también había atendido a Bon Clay y decidió unirse a ellos. Cuando todos se dirigieron al nivel 6 de Impel Down, Luffy, como un proyectil, se dio cuenta de quién estaba preocupado, pero correr así y malgastar energía en gente insignificante claramente no era lo más inteligente. Bueno, estamos hablando de Luffy, así que, sin embargo, al llegar a la supuesta celda de Ace y encontrarla vacía, Mayumi ya lo esperaba. Ya se había percatado de su ausencia antes de que Luffy fuera atendido por ella e Ivankov. Sin embargo, Luffy, ajeno a esto, lo agarró violentamente por el cuello de su prenda y le gritó: «Mira lo que has hecho. Por tu culpa, hermano mío». Pero mientras Luffy hace su berrinche, una voz resuena: «Eres Luffy sombrero de paja, ¿verdad? Date prisa y síguelos. Aún puedes alcanzarlos antes de que lleguen a Marineford». «Ya veo, muchas gracias, aunque no sé quién es usted». Luffy y el grupo se dirigen al ascensor, pero este les corta el paso, impidiéndoles subir.
Unas puertas descienden, dejándolos atrapados en el nivel 6, y por si fuera poco, se libera un gas soporífero. Capítulo 56. Adiós Impel Down. Afortunadamente, Inazuma no pierde tiempo y usa su fruta del diablo, cortando el suelo como si pelara un plátano, cubriendo el hueco del ascensor impidiendo que escape la mayor parte del gas. Poco después de que Luffy, que se había topado con el gas y se había quedado dormido, comenzara a despertar, empezó a quejarse de Inazuma, que había bloqueado el ascensor. Mugiwara, mira su carta de vida. Seguro que ya no apunta hacia arriba. Ya debe haber sido entregado a los marines para llevarlo al cuartel general. No hay nada más que hacer. Confiemos en Barba Blanca. Luffy mira fijamente la Vibre Card en movimiento y dice con seguridad: pues allí iré. Al cuartel general de la Armada. Ante el ridículo comportamiento de Luffy, Emporio Ivankov se enfurece y le escupe la verdad a la cara. ¿Qué tontería dices, mocoso de Mugiwara? ¿Te das cuenta de la fuerza de la marina, del almirante de la flota, de los 3 almirantes, de los vicealmirantes y de los Shichibukai? Barba Blanca se enfrentará a ellos. ¿Qué crees que puedes hacer en medio de una batalla de esa magnitud? Ante la insistencia de Luffy, Inazuma y Emporio Ivankov no saben qué responder, pero entonces se oye una risa proveniente de una celda y un viejo enemigo de Luffy, Crocodile, comienza a hablar. Ja 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 ja, suéltame, Mugiwara. Salir juntos será pan comido. Tengo cuentas pendientes con ese viejo. Luffy se niega rotundamente al principio, pero Ivankov logra convencerlo. Poco después, Jinbei se une a ellos. Mayumi no puede evitar pensar que esto se está convirtiendo en un verdadero lío. Cocodrilo usa su arena para hacer un gran agujero en el techo e Inazuma usa sus poderes para crear una escalera de caracol. Llegan al 5.º piso, donde el frío es lo que Mayumi más odia. Entonces Emporio Ivankov expone su plan para liberar a tantos prisioneros como sea posible y así crear un pánico masivo en la prisión. Sin embargo, lo que no saben es que, inconscientemente, Buggy y el Sr. 3 los están ayudando al provocar un disturbio en el 2.º piso. Los carceleros aparecen por todas partes, pero están en clara desventaja numérica y de armamento. Guardias demoníacos hacen acto de presencia, pero Luffy, Jinbei y Crocodile los derrotan de un solo golpe. Mientras tanto, Mayumi permanece oculta entre la multitud de prisioneros, sin llamar la atención. Lo último que necesitaba era que apareciera un demonio si la descubrían. Sin embargo, cuando conoce a Barba Negra, o mejor dicho, a Marshall de TH, percibe su inmenso poder. Es evidente que oculta su fuerza y es mucho más de lo que aparenta. No comprende cómo Luffy logra golpearlo con tanta facilidad. Sin embargo, parece que esto fue solo un descuido de Barba Negra, porque poco después Luffy intenta golpearlo de nuevo y es aplastado contra el suelo. Mayumi observó a Barba Negra y suspiró. Cuando usó su agujero negro para anular la fruta del diablo de Luffy, sintió que su nen también estaba siendo absorbido por su poder, por lo que probablemente su poder también podría anular su nen. Realmente era un terreno completamente nuevo para ella. Viene Magallanes. Un grito despertó a todos y los prisioneros continuaron su huida mientras Barba Negra iba a encontrarse con Magallanes, en vano, ya que unos segundos después llegó detrás de ellos. Emporio Ivankov se queda atrás para retrasarlo y Mayumi se esconde no muy lejos de ellos mientras el resto de los prisioneros continúan su huida. Mayumi agarró a un guardia atónito que estaba en el suelo y se puso su ridículo disfraz de carcelera, para poder aparecer ella también sin ser reconocida. Emporio Ivankov comenzó a golpear a Magallanes con su famoso guiño de la muerte, guiños que contenían un poder misterioso. Cada uno de ellos detonó una hidra venenosa creada por Magellan. Mayumi, que se encontraba tras un edificio después de transformarse, tomó una bala de cañón de su espacio y la recubrió con nen antes de lanzársela a Magellan. Aunque lo tomaron por sorpresa, reaccionó a tiempo bloqueando con una hidra, pero una sola no fue suficiente y la bala de cañón, aunque debilitada, aún le dio en la espalda, haciéndolo gemir.
Mientras Mayumi lo desestabilizaba con su ataque, un guiño mortal de Emporio Ivankov lo golpeó con toda su fuerza, lanzándolo a volar una gran distancia. Mayumi no quería dejar pasar esta oportunidad y, con una garra en sus manos, saltó sobre Magellan, quien extendió sus brazos en forma de cruz para protegerse. A pesar de su guardia, aparecieron varias líneas sangrientas en su torso y salió volando por los aires. Mayumi ni se molestó en perseguirlo. De todos modos, ya no estaba en condiciones de luchar. Además, su único motivo para enfrentarlo era Emporio Ivankov, a quien heriría, y Von Clay, quien habría muerto al intentar ayudarlo a escapar. Ahora que Magallanes estaba fuera de la carrera, al menos por un tiempo, la huida no sería demasiado difícil. Mayumi regresó a ver a Emporio Ivankov, quien la abrazó. Tras un breve abrazo, Mayumi conjuró su mantarraya y ambas saltaron sobre ella para volar de regreso al piso superior que Inazuma había bloqueado para retrasar a Magellan. Al ver a Emporio Ivankov, Inazuma suspiró, aunque miró con extrañeza a Mayumi, que iba vestida de carcelera. Para cuando los tres se reunieron con el resto del pelotón de prisioneros en la mantarraya de Mayumi, habían llegado a la salida de Impel Down. Al no seguir Magellan el rastro de los prisioneros, su fuga fue mucho más pacífica y hubo menos bajas, pero a Mayumi no le preocupaba el destino de esos criminales. Si hubiera dependido de ella, habría dejado que Magellan los capturara a todos. De todos modos, no harían nada bueno en la naturaleza. Los barcos de la marina no habían tenido tiempo de huir tan lejos como originalmente lo habían planeado, y nada que algún miembro de la élite del Manta Ray de Mayumi no pudiera solucionar en unos segundos. Capítulo 57 al 59. Marineford. A bordo de un barco de la armada, todos los prisioneros, que eran unos 300, lograron escapar. La puerta a la justicia se había abierto hacía tiempo con la sala de mando de Impel Down arrasada. Nadie podía cerrarla, al menos por un tiempo. Mayumi sabía que aquello se convertiría en un gran desastre y quería descansar antes de tener que exponerse ante el gobierno mundial, porque una vez hecho esto existía la posibilidad de que no pudiera escapar a tiempo y un demonio apareciera para buscarla. Así que Mayumi decidió hacerlo mejor, echarse una siesta. Sin embargo, su sueño no duró mucho. La corriente comenzó a retroceder lentamente, arrastrando su bote hacia atrás, y luego, unos minutos más tarde, el bote se detuvo cuando una enorme ola, no, un tsunami, llegó desde atrás. El barco estuvo a punto de zozobrar, pero probablemente gracias a la armadura de intriga de Luffy, en lugar de ser engullido, se encontró lentamente en la cresta de la ola y navegó a toda velocidad hacia el centro de toda esta historia, el cuartel general de Marineford. Aún sabiendo que no corría peligro únicamente por la presencia de Luffy, surfear un tsunami seguiría siendo una experiencia increíble. Durante unos minutos la lancha navegó a gran velocidad antes de detenerse bruscamente, mientras todos miraban a su alrededor y podían ver que el tsunami estaba completamente congelado. Poco después, a Luffy se le ocurrió la buena idea de romper el hielo sobre el que estaban todos parados. Jinbe y Crocodile también ayudaron, lo que, por supuesto, rompió el hielo debajo del barco, provocando que cayera del cielo. Mayumi podría haber ido sola en su mantarraya, pero quería mimetizarse con el paisaje mientras intentaba evitar ciertos acontecimientos de la historia que incluso ella conocía. El barco de la armada se estrelló contra el único trozo de agua que quedaba, un agujero hecho por el comandante de la tercera división de Barba Blanca Hoth. He venido a salvarte. Luffy grita lo suficientemente fuerte como para que la mayor parte del campo de batalla lo oiga, sin embargo, rápidamente se da cuenta de que el cocodrilo ya no está allí y que se dirige a atacar a Barba Blanca por la espalda. Se salpica con agua y bloquea el ataque de Crocodile. Una vez bloqueado el ataque, Luffy tiene una breve conversación con el Yonko, diciéndole directamente que será el rey de los piratas. Sin embargo, piensa advertir a Barba Blanca sobre la posible ejecución de Ace antes de lo previsto, advertencia que Barba Blanca acepta agradecido a pesar de que ya lo sabía.
Entonces Luffy se lanza imprudentemente a la refriega y Barba Blanca, a quien le tiene aprecio, le pide a Marco, comandante de su primera división, que se asegure de que el chico no muera. Mayumi, por su parte, sigue su propio camino y comienza a eliminar a algunos marines. El hecho de que esté esperando algo no significa que no deba hacer nada después de todo, incluso si no está segura de que los pececillos con los que está tratando vayan a marcar la diferencia o no. Mayumi no estaba preocupada por ser reconocida en ese momento porque su enemiga era demasiado débil para que ella pudiera usar sus verdaderas habilidades. Además, siempre estaba acostumbrada a usar el uniforme demoníaco de Impel Down que la cubría de pies a cabeza. Aunque se decía que la mayor parte de las fuerzas de la armada se habían reunido, la verdad era que, mientras no se enfrentara a un vicealmirante, ella no era más que un pez pequeño al que no tenía que tomar en serio. Mayumi solo tenía que recubrir sus puños con Nen y podía matar de un solo golpe a cualquier enemigo que no tuviera una fruta del diablo entre la carne de cañón que se le cruzara. Los minutos transcurrieron y finalmente uno de sus objetivos se cumplió antes de lo previsto. Había oído que los pacifistas habían desempeñado un papel importante en la guerra. Mayumi se escondió detrás de un Moby Dick de Barba Blanca y comenzó a lanzar furiosamente balas de cañón con su Nen. Autor: el barco de Barba Blanca. Para quienes no lo sepan, aunque lo dudo, los pacifistas, que comenzaban a imponer su ritmo y a dar un buen impulso a los marines, empezaron a ser eliminados uno tras otro, lo que no pasó desapercibido en ninguno de los dos bandos. Sin embargo, Mayumi no tenía intención de ser el centro de atención y permaneció oculta, lanzando pelotas. Los pacifistas eran más duros de lo que había imaginado, y cada uno requería 2 o 3 balas de cañón para ser neutralizado. Afortunadamente, no le faltaban ni tiempo ni balas de cañón. De vez en cuando, también disparaba algunas balas de cañón contra los marines que, imprudentemente, se habían reagrupado. El almirante de la flota Sengoku apretó los dientes de rabia al ver cómo sus preciadas pacifistas eran destruidas una tras otra. Cada una era tan costosa de construir como un buque de guerra de la marina. Mientras Mayumi eliminaba al costoso pacifista de Sengoku, vio a alguien acercándose a Barba Blanca. Otro de sus objetivos acababa de aparecer. No era difícil reconocerlo. Era muy feo y tenía un tatuaje de araña en la frente. Mayumi no esperó a ver qué iba a hacer y corrió hacia Barba Blanca. Llegó justo a tiempo para ver a Escuardo desenvainar su espada e intentar apuñalar a Barba Blanca, pero Mayumi no iba a permitir que eso sucediera y apareció junto a Barba Blanca y agarró la espada larga de Escuardo. Realmente no le gustaban los traidores, así que, para demostrarlo, le dio un puntapié en la barbilla al mismo tiempo, enviándolo volando unos metros. Marco llegó volando justo después y, sujetando firmemente a Escuardo contra el suelo, giró la cabeza hacia Mayumi y le dio las gracias. Barba Blanca, por su parte, bajó la mirada para observarla. Su mirada era penetrante y le produjo una gran sensación de opresión, una sensación mucho peor que cualquier otra que hubiera sentido hasta entonces. Comparada con esto, la presión ejercida por Barba Negra o el demonio que había visto no era nada. Tras un instante, su mirada severa dio paso a una sonrisa, mientras su voz retumbaba como un trueno. Gurararara, gracias chica. Sin embargo, tras darle las gracias, su sonrisa se desvaneció y se volvió severa. Como era de esperar de Sengoku, cometiste el error de usar uno de mis hilos en mi contra. Vamos, chicos, síganme. Un Barba Blanca enfadado claramente no era una buena señal para los marines. Soltó su arma y agarró el aire frente a él, retorciéndolo violentamente. Toda la isla, e incluso el océano, quedaron divididos como si hubieran sido cortados por un cuchillo gigante, con algunas partes emergiendo y otras hundiéndose en el océano. Mayumi abrió mucho los ojos. Parecía una escena apocalíptica del fin del mundo sacada de una película de ciencia ficción. Afortunadamente, esta escena de carnicería total duró solo unos segundos antes de que la naturaleza volviera a su estado original, a excepción de los edificios y la propia isla, que quedaron en ruinas. Mayumi decidió seguir a Barba Blanca en su ataque.
Luffy no le pasaría nada, bueno, tal vez sí, pero en el peor de los casos estaría en muy mal estado. Aunque Luffy fue arrestado varias veces, siempre hubo alguien que acudió en su ayuda, ya fuera Boa Hancock, Buggy el payaso, Vista, Crocodile o Jinbei. Mayumi se preguntó qué tipo de karma habría acumulado en su vida anterior para tener una suerte tan ridícula ante el menor problema. Probablemente, incluso si se hubiera convertido en marine, habría terminado siendo almirante de flota. Cuando el destino de Barba Blanca fue trágico, y aunque ella no se creía capaz de enfrentarse a un almirante, bloquear uno o dos ataques aún era bastante posible. Solo tenía que ayudar con los ataques que él no pudiera manejar. A Mayumi le habría gustado ayudar a Ivan con Kuma, pero incluso sin ayudarlo, se las arreglaría muy bien sola. En la guerra donde luchaban miles de piratas y marines, nadie notó a alguien vestido de carcelero que seguía al grupo de Barba Blanca. Sin embargo, su avance se vio rápidamente interrumpido cuando enormes muros metálicos cubrieron las murallas originales de la bahía. Barba Blanca golpeó con su puño tembloroso uno de los muros, pero para sorpresa de todos, solo se dobló y no se destruyó, solo se dañó. El almirante Akainu, uno de los personajes más odiados del manga, comenzó entonces a lanzar puños de lava sobre los piratas, quienes solo podían intentar esquivarlos, pero ni siquiera eso funcionó, ya que rápidamente se dieron cuenta de que el verdadero propósito de la maniobra era derretir el hielo bajo sus pies. Barba Blanca observó con cierta tristeza cómo ardía el barco que lo había transportado durante décadas. Aprovechando la baja moral de los piratas, el almirante de la flota Sengoku ordena a gritos la ejecución de Portgas de Ace. Entonces Luffy le pide a Jinbei que le ayude a llegar hasta su hermano y Jinbei lo lanza volando en una columna de agua con el mástil de un barco de la marina, pero Mayumi se pregunta por qué no se debilitó cuando claramente fue lanzado con una columna de agua de mar. Luffy aparece frente a los tres almirantes e intenta pasarles usando artimañas, pero Kizaru lo detiene sin mucha dificultad, lanzándolo lejos de la plataforma de ejecución. Debido a esto, Luffy no llega a tiempo para evitar la ejecución de su hermano, pero Crocodile salva el día esta vez al descuartizar a los dos soldados encargados de ejecutarlo. El hielo se está derritiendo y los piratas están cada vez más en desventaja, pero eso sin tener en cuenta a Barba Blanca, que todavía tiene un Moby Dick escondido bajo el agua, el cual sube a la superficie y es lanzado al otro lado de la muralla blindada por Oars, el gigante gravemente herido. Barba Blanca se enfurece y ordena a su tripulación que se retire mientras, usando su bisento, envuelto en su poder tembloroso, crea tornados que arrasan con los marines. Primero, el almirante Aokiji detiene a Barba Blanca, pero luego lo interceptan Diamond Hawk y Akainu. Luffy, como de costumbre, regresa medio muerto y le ruega a Ivan que lo drogue de nuevo. Entonces Barba Blanca comenzó a tambalearse y Akainu vio una buena oportunidad para asestarle un golpe fatal en el torso. Fue para momentos como estos que Mayumi esperó pacientemente. Voló frente a Barba Blanca, quien fue tomado por sorpresa, y concentró todo el nen que pudo en dos garras frente a ella. A pesar de todo, no logró bloquear el ataque por completo y salió volando en una cometa, pero al menos Barba Blanca está a salvo. Barba Blanca no desaprovecha la oportunidad y lanza un puño tembloroso al almirante Akainu, que sigue distraído por haber perdido su ocasión. Intenta ejecutar a Ace de nuevo, pero esta vez Luffy consigue detener la ejecución utilizando inconscientemente el Haki del Conquistador. Mayumi, que recibió el golpe de un almirante, tiene algunas heridas leves ya que la mayor parte del ataque fue bloqueado, pero por otro lado su ropa de camuflaje está arruinada, lo que Sengoku no pasó por alto, ya que gritó: "A esta chica y a Mayumi, debéis capturarla, pero si eso no es posible, matadla". Mayumi se encuentra entonces cara a cara con Aokiji, y como ya de por sí le disgusta el frío, maldice su suerte. Afortunadamente, no vino sin planes, ya que desde el comienzo de la batalla su habilidad contra ataque demoníaco ha estado activa y, hasta el momento, ha aumentado pasivamente su fuerza en un 60%. Todavía no tiene ninguna posibilidad contra un almirante como Aokiji en una batalla, pero tampoco perderá miserablemente en unos pocos golpes.
Le lanzan lanzas de hielo, pero su agilidad es mayor y logra escapar sin malgastar energía innecesaria. Mientras Mayumi se enfrenta a Aokiji, Barba Blanca se enfrenta a Kainu y parece debilitado por la edad aunque no pierde. Luffy, una vez más drogado, se prepara para enfrentarse a su abuelo. Mientras tanto, Kizaru le asesta un golpe crítico a Barba Blanca aprovechando que este está distraído. Luffy consigue lanzar por los aires a su abuelo, quien más que nada se dejó llevar, y llega a la plataforma donde finalmente se encuentra cara a cara con su hermano. Luffy intenta liberar a Ace, pero Sengoku, por supuesto, no se lo permite e intenta detenerlo, pero en vano. Barba Blanca, al ver a Ace libre de sus cadenas, sonríe y empieza a gritar: Gurararara, esta es la última orden que te da tu padre. Llévate a Ace contigo y márchate. Los hijos de Barba Blanca comenzaron a llorar, preguntándose por qué les decía eso cuando tenían un futuro brillante allí, pero Barba Blanca hizo caso omiso. La verdad era que estaba envejeciendo y, lamentablemente, no le quedaba mucho tiempo. Ya había decidido que esta batalla sería la última, así que si lograba debilitar aún más a los marines, sus hijos tendrían un futuro mejor. Entonces Barba Blanca comienza a desatar sus poderes, que hasta ahora no se había atrevido a usar plenamente debido a la presencia de sus hijos. Con un puñetazo abre una brecha enorme en el suelo, separando a los marines de los piratas. Ace cae de rodillas para agradecer a Barba Blanca, a quien considera más un padre que a su propio padre. Mayumi sigue enfrentándose a Aokiji, que no quiere dejarla ir. Por suerte, Marco acude en su ayuda inmediatamente después de que le quiten las esposas de Piedra Marina. Gracias a su ayuda, Mayumi logra escapar con el grupo de piratas, pero sin contar con Akainu, quien comienza a burlarse de los piratas de Barba Blanca y los llama cobardes. Entonces Ace se detuvo para encarar a Akainu. Mayumi ya sabía lo que ese idiota estaba a punto de hacer: despreciar el sacrificio de cientos de sus amigos y la vida de su propio padre solo por una estúpida historia de orgullo. Por eso, decidió usar el as bajo la manga que había mantenido oculto hasta ahora. Mayumi dio un paso al frente y agarró a Luffy y Ace colocando sus manos sobre sus hombros, luego usó su punto de guardado para teletransportarlos a los tres. Sin embargo, como no era la única que se teletransportaba, la capacidad se redujo considerablemente, pero ella ya había previsto este escenario y había establecido los puntos de guardado en el borde de la bahía con vistas al mar. Al ver al trío desaparecer y reaparecer lejos del campo de batalla, Barba Blanca rió y se entregó al placer de golpear a Akainu, enterrándolo en el suelo. Los piratas comenzaron a vitorear mientras huían hacia los barcos. Justo después de la teletransportación, Ace empujó a Mayumi mientras gritaba: ¿Qué has hecho? Date prisa y tráeme de vuelta, debo defender el honor de mi padre. Así que pretendes desobedecer su última orden y morir en vano contra un almirante al que no tienes ninguna posibilidad de derrotar, y arruinar el sacrificio de todos tus amigos que murieron hoy. Ace permaneció en silencio, sin saber qué responder. Pensó en todas las víctimas y su ira se apaciguó. Luffy lo agarró del brazo y lo apartó. Los piratas y los marines comenzaron a alcanzarlos. Mayumi estaba a punto de seguirlos a ambos, pero se detuvo al verlos con un suspiro. Sabía que existía la posibilidad de que esto sucediera, pero de todos modos se había arriesgado, y solo podía culpar a su suerte. Había llegado un demonio. Su presión no era tan grande como la de Barba Blanca o Barba Negra, pero no estaba lejos del nivel de un almirante. Mayumi se dio la vuelta y allí, flotando plácidamente en el aire, había un hombre de aspecto ordinario que flotaba a pocos metros del suelo. Lo reconocería entre mil como aquel a quien conoció después de que la isla se hundiera. Mayumi lo miró a los ojos, pero él parecía desprovisto de vida y emoción, parecía mirar a todas las formas de vida como quien mira a un insecto. Mayumi sabía que estaba en un aprieto, que no tenía ninguna posibilidad de ganar y que las únicas personas con las que podía contar eran tipos como Marco y otros comandantes de división de Barba Blanca que o bien ya habían sido derrotados o estaban luchando contra los marines para evitar más bajas.
Cuando Barba Blanca libró su última batalla contra los almirantes de la marina, su única oportunidad era escapar. Por supuesto, el demonio no tenía intención de dejarla hacer eso. Después de todo, había venido por ella. Mayumi intentó marcharse, pero él apareció frente a ella. ¿A dónde vas? Se oyó su voz por primera vez, una voz sin emoción. Sabía que era demasiado tarde para huir, así que quiso confirmar por qué la perseguían. ¿Quién eres? ¿Y por qué me buscas? Preguntó. No hace falta que juegues a ese tipo de juegos conmigo, dame la fruta y quizá te conceda una muerte sin dolor. Ja, ja, ja. En cualquier caso voy a morir, así que, si ese es el caso, ¿por qué no debería resistir hasta el final? El demonio frunció el ceño y cargó contra ella a gran velocidad. Por suerte, la velocidad era su especialidad o la habría alcanzado sin que ella pudiera hacer nada. Tras esquivar su primer ataque, intentó contraatacar, pero desafortunadamente la diferencia de fuerza entre ambos era demasiado grande y fue repelida, a pesar de que su medidor demoníaco estaba casi al 100%. Mayumi intentó usar su velocidad para escapar, pero la golpearon por la espalda antes de que pudiera ir muy lejos. No debería haberla alcanzado tan rápido. Cuando se dio la vuelta, entrecerró los ojos. Del cuerpo del hombre habían crecido alas de mosca en su espalda. Esto explica sus repentinos arranques de velocidad. Sin embargo, con ello Mayumi había perdido la única ventaja que aún conservaba en la lucha. Frunció el ceño. La situación no podía empeorar. El demonio llegó a una velocidad a la que ni siquiera ella pudo reaccionar y le propinó una patada tan potente en el estómago que habría destrozado la mayoría de los órganos de un luchador humano común. Por suerte, ella no era para nada común, pero aún así no fue nada agradable. Mayumi salió volando contra el suelo y quedó aturdida. No tuvo tiempo de recobrar el sentido antes de que cayera del cielo sobre su espalda, provocándole una bocanada de sangre al tiempo que el cráter bajo sus pies, en el que estaba parada, se ensanchaba con el impacto. Aparentemente, Mayumi no tuvo otra opción y decidió usarlo aunque todavía no lo dominaba. Fin del capítulo 59.